antes que a los hombres. Si ahorita está escuchando un poquito de interferencia, ahorita vamos a conectar un cable que nos faltó, digo, los que nos están viendo y escuchando a través de Facebook. Por lo pronto, pues nosotros vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 5, versículo 27 al 29. ¿Amén? ¿Está conmigo? Muy bien. Sé que están cansados, yo también. Dice la palabra del Señor como está escrita, dice: cuando los trajeron, los presentaron al concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hablemos con el Padre. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, y hasta el día de hoy, Señor, podemos decir con una convicción certera, Señor, de que hasta hoy nos ha acompañado Jehová. Gracias, Señor, por el momento, Señor, por estos tiempos, Señor, que nos permitiste de venir a rendirte alabanza y adoración, Señor, como tú te lo mereces, mi Dios. Gracias por preparar los corazones, Señor, de mis hermanos, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que con denuedo, Señor, con autoridad, Señor, me permita, Señor, compartir tu palabra, Señor, para que llegue a los corazones, Señor, de mis hermanos. Gracias te damos, Señor. Habla en nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestro espíritu, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Miren lo que es el título. Dice, contesta el apóstol Pedro y dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a leer el contexto para darnos cuenta de lo que está hablando. Pero antes que nada quiero hacer unas aclaraciones. La semana pasada estuvimos hablando de la conducta del ser humano que se manifestó en las protestas en casi todo el país, en este país, Estados Unidos, por la muerte de un hombre llamado George Floyd. Unas que fueron pacíficas, unas manifestaciones que fueron pacíficas, y otras que llegaron a la violencia y a violar los derechos de los cuales ellos mismos protestaban. Demandaban justicia, pero violaban la justicia al llegar a ese desorden, al llegar a ese momento donde saqueaban los comercios. Y es triste de que tanto lo que estaban haciendo, que llegó el punto en que inclusive hubo atropellos, hubo gente golpeada por las autoridades, y por otro lado estaba la gente enfurecida y también estaba cometiendo hechos de vandalismo. Quiero dejar en claro mi mensaje, que en ninguna manera estoy de acuerdo con las manifestaciones que se tornaron violentas y terminaron en saqueos y disturbios, y en algunos casos hasta la muerte. Tampoco estoy de acuerdo con el abuso de autoridad, la prepotencia, la altanería, rayando en una dictadura para someter a la ciudadanía. Todo este caos es simplemente porque hicieron a un lado la palabra de Dios, para que no rigieran con justicia y autoridad. Ciertamente aprendíamos la semana pasada, y lo que hemos estado compartiendo entre semana, de que Dios delegó autoridad a instituciones como el gobierno, como reinos, pero han hecho a un lado la palabra de Dios, ejerciendo las leyes, haciendo a un lado las leyes de Dios, para que no rijan a toda la humanidad, poniendo sus propios pensamientos. Pablo nos manda de parte de Dios que nos sometamos a nuestras autoridades. En Romanos 13, 1 y 2 dice así: sométase toda persona, y
por supuesto, cristianos primeramente. Toda persona a las autoridades superiores, porque si es autoridad es porque es superior. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Fue Dios quien instituyó el orden, y para eso tuvo que haber puesto ley, permitido la ley. De modo que si se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Creo que no necesitamos estudiar mucho esto porque es bien claro. Pablo nos enseña, nos exhorta de parte de Dios que nos sometamos. ¿Por qué es que nos debemos de someter? Por orden, simplemente. La palabra de Dios es la que nos rige como cristianos, pero también como seres humanos, como creación. Recuerde esto de que Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y viene la palabra de Dios y lo pone en orden, puso como debe de estar. Esa palabra orden habla del cosmos. Puso la luna donde estaba, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, empezó a girar la tierra en un orden como debe de ser, tiene la inclinación que debe de tener. Todo lo que Dios dijo era para ponerlo en orden. Habla de la cosmo, viene de la palabra también cosmetología, donde la mujer se adorna o pone las cosas en orden. No usa el lápiz labial para pintarse la oreja. No, todo lo acomoda en un orden. Entonces, como Dios creador, Él demanda un orden. Ahora, cuando el hombre cayó en desobediencia a través de nuestro padre Adán y Eva, nuestros padres Adán y Eva, vino el caos, vino el desorden. Y más adelante, Dios nos da la promesa de que iba a restablecer el orden. Y ese orden fue cuando vino Jesús, la palabra de Dios, y pone la vida del hombre en un orden. Y nosotros estamos en ese proceso del orden. ¿Me explico? ¿Sí? Ahora, mire esto. Es a través de la palabra de Dios que la vida del hombre está siendo ordenada. Cuando no nos sometemos a la autoridad suprema de Dios, caemos en un caos. Y es por eso que Dios puso un orden y quiere que todos nos sometamos a su voluntad, porque Él es creador, y como creador Él es nuestro dueño, y como nuestro dueño Él es el que nos demanda el orden que nos está demandando. La pregunta del día de hoy es: ¿hasta cuándo o hasta dónde me debo de someter a las autoridades establecidas? Y esa es una pregunta. Hasta que violan, esta es la respuesta, hasta que violan el mandamiento de Dios y el derecho de la vida misma. Y aquí es donde, créanme, lo que no fue fácil acomodar esto, porque yo apelo, no voy a menospreciar su intelecto de ninguna manera, sino que para esto se necesita la guía del Espíritu Santo para acomodarlo donde debe de ir lo que voy a enseñar. Porque muchos van a justificarse para seguir en su vida desordenada por lo que voy a decir. Por eso yo apelo a la madurez de cada uno. De ninguna manera estoy queriendo decir que estoy a favor de la anarquía, de que hagamos lo que nosotros queremos, como lo que hizo mucha parte de la ciudadanía, destrozando la ciudad, patrullas, comercios. No estoy de acuerdo con la anarquía, porque todo sería un caos, fuera de orden. El pueblo de Israel llegó a la anarquía por la falta de un líder después de la muerte de Josué. Nos dice las escrituras de que como no había rey en Israel, no había un líder quien
quien liderara, quien marcara la pauta. Entonces todos hacían conforme bien les parecía. A mí me parece que esto es bien, a mí me parece que esto es bueno. Y lo hacían conforme bien les parecía, pero a su forma de pensar. Entonces, cuando un rey, un presidente, un gobernante, un capataz, un pastor, un padre de familia no se somete a Dios, pierde autoridad de parte de Dios. Es bien fácil y lo voy a tratar de explicar, bien fácil de entender. Jesús es el único que se sometió al Padre en obediencia. Dice que Él consumó la fe, Él es el autor y consumador de la fe. Él consumó la fe hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios le dio toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de las aguas de la tierra. Y es por eso que en su resurrección, cuando vino a sus discípulos antes de la ascensión al Padre, recuerdan de que resucitó y estuvo por 40 días con sus discípulos, enseñándoles, instruyéndoles, hablándoles del reino de Dios. Y Él dijo, toda potestad me ha sido dada, me ha sido entregada de parte de Dios, de parte del Padre. Por tanto, como Él ya tiene toda la autoridad, recuerda de que el Hijo decía, el Padre es mayor que yo. Ahora, después de que consumó su fe, dice que fue obediente hasta la muerte. Y Él aprendió a obedecer. Él era obediente, pero consumó la fe yendo a la muerte y muerte de cruz, que era lo que Dios, el Padre, le había dicho: ve y muere por esta nación, ve y muere por todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, Él obedeció y en respuesta el Padre le cedió toda autoridad. ¿Quién tenía la autoridad antes? El Padre, por eso Él le mandó. Pero ahora no es de que el Hijo se ponga mayor que el Padre, sino que Él sigue sometido al Padre, y el Padre le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de tus pies. Pero ya tienen toda la autoridad. Y con esta autoridad ahora le dice a la iglesia, le dijo primeramente a sus discípulos: id y hacer discípulos a todas las naciones. No les dijo: no sé, ¿qué creen? ¿Iremos allá o iremos? Si quieren vayan, si no, no vayan. No, es algo imperativo. Id es el verbo más corto, pero el que alcanza más poder para nosotros, más responsabilidad para nosotros. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sus apóstoles le creyeron y obedecieron, se sometieron a la autoridad que está sobre toda autoridad. Filipenses nos enseña de que Jesús no escatimó ser igual que a Dios, sino que se sometió al Padre. Dice que se hizo semejante al hombre y murió. Y en esa muerte enseña de que más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso le dio la autoridad y dice que toda rodilla se ha de doblar y confesará que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso, en esa autoridad que Él se ganó, recuerden de que Él vino como el Cordero de Dios. Él ahora está como abogado, intercediendo por su iglesia, por sus santos. Pero llegará el momento en que el Padre le va a ceder toda la autoridad para que juzgue a todas las naciones. Ahorita sigue intercediendo, pero llegará el momento en que nada más hay un solo trono, y en ese trono, dijo Jesús, dice la Escritura que Él habita en luz inaccesible. No quiere decir que se va a quitar el Padre. Por eso habla de la unidad de la Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo se va a sentar en ese lugar, en esa luz inaccesible. Salí de Él y vuelvo a Él. Y Él se va a sentar en el trono para ahora sí juzgar con justo juicio a todas las naciones. ¿Por qué? Porque tiene toda autoridad. Yes, sir. Y toda rodilla se va a doblar delante de Jesús.
toda autoridad, de principados y potestades. Imagínense nada más, todos nosotros. La diferencia de nosotros a la gente que no acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador es de que nosotros ya lo hicimos desde ahorita. Doblamos nuestras rodillas, cedimos nuestro corazón, aunque no estemos en una postura de rodillas, nuestro corazón está humillado delante de Dios. ¿Por qué? Porque nos ha conquistado con su amor. Es el arma más poderosa que existe, el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y ese amor fue el que nos conquistó. No es de que nosotros la hayamos amado primero, sino que Él nos amó primero, que el Padre ya lo tenía crucificado, lo tenía inmolado desde antes de la fundación del mundo en el plan redentor para la humanidad. ¿Me explico? Ahora, para entender esto de la soberanía de Dios y cómo Jesús tiene la autoridad y que ahora nos demanda a nosotros, y ellos y los discípulos obedecieron. Miren lo que dice en el capítulo 4. Nos vamos a estacionar aquí en lo que es el libro de los Hechos para entender. El contexto del capítulo 4 nos habla de que Pedro sana a un mendigo cojo, un hombre que estaba a las puertas del templo, de la puerta llamada La Hermosa. Y dice que él no tenía oro ni plata. Dice que cuando Pedro y Juan lo vieron, él se quedó mirándoles, esperando recibir algo de ellos. Y el apóstol Pedro le dijo: no tengo ni plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Y dice, fue cuando le dijo: levántate en el nombre de Jesús. Dijo: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice la escritura en Hechos 3:7, dice: y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Ese es el contexto. Ahora entramos al capítulo 4. En el capítulo 4, versículo 1 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Porque ahí el momento que se produce el milagro de parte de Jesús, en la autoridad que tiene ya la iglesia, porque recuerden de que Jesús les da autoridad. Les dio autoridad de echar fuera demonios, les dio autoridad de sanar enfermos. Es esa autoridad que nosotros tenemos. Esa no ha caducado. Seguimos teniendo esa autoridad como iglesia. Ahora, cuando en ese momento, pues la gente estaba maravillada. Y Pedro no toca ni una pizquita de la gloria de Dios, de Jesús. Entonces dice: no. Y empieza a enseñarles y a hablarles de Jesucristo. Y la gente está escuchando y llegan a oídos del Sanedrín lo que estaba pasando. Entonces toman preso a Juan y a Pedro y los llevan delante de ellos. Y dice el versículo 3: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Porque se iba a llevar un juicio. Y dijeron: no, ya es tarde, vámonos a lonche. Y se fueron y ya no regresaron. Estoy parafraseando. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Se acuerdan que se habían convertido como 3,000 en el día de Pentecostés? Bueno, aquí fueron 5,000. ¿Cómo Dios iba añadiendo a los que iban a ser salvos? Dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote. Ahí estaba la cuñada, el cuñado, el primo. Bueno, aquí dice que toda la familia. Dice: y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o qué nombre habéis hecho o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Bueno, ellos ya sabían, pero querían respuesta.
Yo recuerdo cuando me dijeron, ¿y quién te puso como pastor? Pues el que me llamó. A Jesús le preguntaron, ¿y por qué haces estas cosas? Y a ver, yo les voy a preguntar también a ustedes, ¿el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Pues no sabemos, pues yo tampoco les contesto, ¿cómo ven? Ahora, ellos tenían esa autoridad, tenían autoridad, y les pregunta el Sanedrín, ¿con qué potestad, con qué autoridad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Eso es importante, de que no podemos hablar cosa nuestra, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, llenos de la revelación de las Escrituras. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros, los acusa ahí, crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esto ya echa por tierra a los maometanos, a los budistas, a cualquier religión. Por eso no predicamos una religión, predicamos una relación con Jesús, en la cual dice Pablo a Timoteo, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cualquier cosa fuera de Él, cualquier enseñanza fuera de lo que está escrito en la palabra de Dios, ya viene a ser algo como herejía, porque todo aquel que no se conforma, no te es suficiente las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nada sabe y delira. Ahora, miren con qué autoridad. Él no estuvo temblando ahí delante de la corte del Sanedrín. No. Él dijo, tampoco no lo habló con altanería. Quiero que entiendan eso. Sino que él toma esta postura en la cual dice, con autoridad, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo, el entendimiento, la autoridad de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra, eran del vulgo, eran del barrio, eran raza, no tenían escuela, no tenían un doctorado, dice, y del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque como cristianos hablamos como Jesús, hablamos de Jesús, caminamos como Jesús. Dios usa nuestras manos como Jesús para ir a imponer manos, sanar, abrazar, lo que debe de hacer un cristiano. ¿Amén? ¿Sí? Okay. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Resulta que allí estaba el ex cojo, ya brincando y saltando, acá estoy. En 1206, el Papa Inocencio IV mandó llamar a un sacerdote que se destacaba, llamado Tomás de Aquino, parece que sí. Y lo llevó a pasear en lo que es la Catedral de San Pedro, y le mostraba todas las riquezas papales que tenía. Y mira, aquí está la corona de esto, acá está esto me lo dio este rey, aquí está esto, y le está mostrando. Y dice, bueno, como te podrás dar cuenta, yo no puedo decir como Pedro, yo no tengo ni oro ni plata, jactándose de las riquezas del Vaticano. Lo digo respeto, pero es algo que está ahí escrito en las crónicas. Por lo que Tomás le contestó
dijo, pues tampoco puedes decir levántate y anda, porque no tenía autoridad. Si hay algo que evidencia la vida de Cristo, fue la humildad. Entonces vemos que allí tenían enfrente al hombre que había sido sanado. No tenían cómo refutar el milagro. Dice, y viendo al hombre que había sido sanado y estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Tampoco podían refutar las palabras de Pedro, porque hablaba con denuedo, hablaba con entendimiento. Tal vez no tenía una escuela, no terminó la universidad, pero hablaba con denuedo, con entendimiento. Y eso es lo que nos demanda el Señor a los pastores, a estudiar, a prepararnos, y todos estamos en un proceso. Sin embargo, bueno, debemos ir menguando el ansina, el mesmamente. Ir preparándonos, capacitándonos. Entonces, miren lo que dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesto ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron, los amenazaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad. Habla de discernir. Entienda, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y la pregunta que quedó en el aire, ¿hasta cuándo debo de someterme a las autoridades establecidas? Sin embargo, para entender esto, tenemos que entender que el Sanedrín era la autoridad, ¿cierto? Espiritual. Por eso tenía hasta alguaciles, tenía su ejército. Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora, ¿qué habían visto? La resurrección, ¿cierto? Vieron que Jesús había resucitado, por eso ellos les hablaban al pueblo. En el versículo 4:2 dice, al pueblo, dice, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué decía acá en el versículo 20? No podemos dejar de decir lo que hemos visto. ¿Qué vieron? A Jesús resucitado. Ahora dice, y oído. ¿Qué oyeron? Toda potestad me ha sido dada. Y estaban obedeciendo. Estaban violando la ley en cuanto a no sujetarse a las autoridades, como nos dice Pablo, sométase a toda autoridad. ¿Sí? ¿Estaban pecando? No, porque de esa ley hay otra ley mayor. Es como la ley de la gravedad. La ley de gravedad es de que estamos sobre la tierra. Nadie anda volando, nadie anda flotando. ¿Por qué? Porque la misma gravedad de la tierra como que nos absorbe y nos tiene los pies sobre la tierra. Pero hay una ley mayor que la gravedad, que es la del impulso. Tanto así de que, por ejemplo, un avión, a través de la fuerza de las turbinas, puede violar esa ley temporalmente, lo que está en ese impulso, y vuela y se puede sostener arriba. ¿Por qué los pájaros vuelan? Por el impulso que están haciendo. Están violando esa ley, aunque eventualmente pues aterrizan o ponen su planta de pie en la tierra. En la ley que nos rige como seres humanos, arriba de esa está la ley divina, lo que Dios mandó. Por eso
Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y tenían una ley mayor que la de Herodes, mayor que la de Poncio Pilato, mayor que la del Sanedrín, que es la de Dios. Jesús, hijo de Dios, que dijo, toda potestad me ha sido dada, y predicar el evangelio. Y era lo que estaban haciendo afuera del templo. Amén. Bien. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ese milagro, ya que el hombre en quien se había hecho ese milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz de Dios. Cuán importante estar unidos, unánimes, en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo estudio. Ya vamos a empezar. Mire, si alguien pregunta, ¿y quién lo puso ahí, pastor? Pues Dios. Él es el que constituyó maestros, pastores, evangelistas, apóstoles y profetas. Ahora, si yo no estoy, lo hablo como pastor, si yo no estoy haciendo mi trabajo, y no quiere decir que sea perfecto, entonces usted no tiene ninguna obligación de someterse a mí si yo le estoy enseñando una herejía o algo que va en contra de la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Sí? Sí, pastor. Pero si Dios me ha dado la autoridad como pastor, recuerden que mi puesto como pastor, la autoridad que yo tengo es para enseñar, instruir en la vida espiritual para que ustedes lo puedan aplicar en su diario vivir. Amén. Yo no tengo ninguna autoridad, tú cásate con este, tú esto, lo otro, tú compra esto, tú vete. No, porque eso no me compete a mí. Yo enseño. Usted decide basado en lo que estamos siendo dirigidos con la palabra de Dios. ¿Sí? Mi autoridad tiene un límite. Yo estoy hablando en lo espiritual. Yo no estoy diciendo píntate el color verde, amarillo. No, eso no me interesa. Pero si, por ejemplo, miren, voy a atacar así bien dedo en la llaga. Si usted no viene y no me avisa, es que usted no me tiene como su autoridad. Usted no me tiene que pedir permiso para ir a la tienda, ni tampoco pedir permiso para, voy a la iglesia, pastor, ¿me deja ir o no? No. A lo que voy es de que si no se someten a la autoridad y no es antagonía, es orden, hermanos. No sé si me explico. No es de que no, sométanse a mí. No, es orden. Si usted no quiere someter, pues no se someta. Ni modo de ir que ahí, vamos con la policía, agarro a los hermanos, vénganse, vamos a darle una calentadita a este varón que no quiere venir. No, usted decide, pero usted pierde autoridad. ¿Sí, hermanos? Ahora, si Jesús no se hubiera sometido, perdió autoridad, pero se sometió al Padre. Los discípulos se están sometiendo a Cristo Jesús. Si dicen, bueno, pues es que ¿por qué vamos a ir? Ya nos dijeron en Sanedrín que no fuéramos a predicar. Mire, vendrá la hora, vendrá el día en que las autoridades nos van a prohibir predicar en el nombre de Jesús. Y prepárese. Entonces, ¿qué? Ya no vas a predicar, no, es que Trump se enoja, o X presidente o presidenta que llegue a ser. No, es menester hacerle caso a Dios que al hombre. A eso es a lo que voy. ¿Por qué? Porque está la vida de los demás en tela de juicio. Por eso, mire, continuamos con esto. Me quedé en 25, 24, no sé si llegué. Dice, cuando se reunieron nuevamente con la iglesia, dice versículo 24, y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor,
Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. El Salmos 2 nos dice: rompamos sus ligaduras. Dice que se juntaron todos los reyes de las naciones y dijeron unánimes: rompamos sus ligaduras y hagamos a un lado a su ungido. Bueno, eso es lo que va a pasar eventualmente. Que no va a pasar. Lea las escrituras. Por eso ni a usted ni a mí, no, si leemos las escrituras, estamos estudiando la palabra de Dios, no nos debe de sorprender una pandemia, hermanos. Ni nos debe de sorprender un terremoto, porque ya está escrito. Son cosas que tienen que acontecer. El amor de muchos se enfriará. ¿A usted le sorprende cómo están peleando unos con otros? No, a mí no. Porque estoy leyendo las escrituras y son cosas que tienen que acontecer. Nación contra nación. Ahora, sigamos adelante. Dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios sigue siendo soberano y Él permitió, inclusive, vamos a decirlo así, es el autor intelectual de la muerte de Jesús, porque es con el anticipado conocimiento y permiso de Dios. Por eso mencionan en Isaías 53, 600, 700, 800 años antes de Cristo, ya nos había dicho cómo iba a morir, crucificado, inmolado, que no le veríamos hermosura. Y vemos cómo más adelante se cumple todo esto, e inclusive en el libro de los Hechos al principio nos enseña, de acuerdo a su determinado consejo y anticipado conocimiento. Dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, con entendimiento, con autoridad que ya tenían. Dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Están orando. Es alergias, no se asusten, paz de Cristo. Y oren por mí de todos modos. Dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieren orado, fíjense la oración de ellos, el lugar que estaban congregados tembló. Una de las evidencias en el Antiguo Testamento de la presencia de Dios, ese era el temblor, cuando temblaba la tierra. Cuando Moisés fue al monte Sinaí, dice que el monte tembló porque la presencia de Dios descendió al monte y la gente estaba asustada. ¿Se acuerdan cuando Pablo y Silas fueron apresados injustamente, y que cuando estaban ahí glorificaron a Dios, alabaron a Dios después de que habían sido azotados 40 azotes menos uno? Y a pesar de ese dolor, no eran un rasguñito, no, eran azotes. Y glorificaron a Dios, y dice que hubo un gran terremoto y se abrieron las puertas. No es más que el pie de Dios para atender el llamado a sus hijos, para estar ahí. Así de que cuando venga un terremoto, no se asuste. Tal vez es Dios. Y aquí estoy para atender tu petición. ¿Cuál era la petición de Pablo y Silas? De que los libraran. Líbranos. Y Dios los libró. Ahora mire esto. Dice: cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Digan sí, amén. Sí, ok.
vengan a la oración. ¿Sí comprende? Si no. Bueno, a lo mejor no puede venir, pero ore en su casa. Pero qué bonito, aquí dice que están unánimes en la oración, atendiendo las peticiones, solicitudes, por los enfermos, porque dice que hubo sanidades. Mientras ellos estaban orando, estaba habiendo sanidades. ¿Sí lo ven? Ahora que si usted sigue con, ay pastor, con su tos. No, yo sí vine a la oración anoche, ayer a las 5 de la mañana, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, con autoridad. ¿Quieres tener autoridad? Ponte a orar. ¿Sí? Mire, si usted va a preparar una enseñanza, y espérate, pastor, y si no oraste, pues no hay respaldo. Vemos que más adelante, bueno, pasa un acontecimiento y mire lo que dice en el capítulo 5. Pasa lo de Ananías y Zafira, ya Pedro ya estaba libre, pero en el versículo 17, 5:17 de Hechos dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Por qué? Porque estaban viendo que estaba creciendo la congregación. ¿Por qué creció? ¿Quieres que tu iglesia crezca? Dice que hubo autoridad de parte de Pedro cuando vino Ananías y Zafira y habían mentido al Espíritu Santo. Y dice, por cuanto mentiste, por cuanto hiciste esto, cae Ananías y luego cae Zafira. Entonces hubo temor en la iglesia, pero no se fueron, al contrario, se unieron. Dice, para entender esto, del capítulo 5, versículo 13, dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaba más, gran número, así de hombres como de mujeres. Por eso crecía. ¿Por qué? Porque cuando hacemos a un lado la autoridad de Dios, o la encomienda, entonces pues también se hace a un lado. Y mire lo que dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y uno de las ciudades, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿A quién venían? A la iglesia. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y nosotros que no podemos sanarle una mosca. Dice y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ahí donde todos lo estaban viendo. Todos supieron de que habían apresado a los apóstoles. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id. ¿Qué dijo? Id. ¿Qué dijo Jesús? Id y predicar el evangelio. Dice, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Cuál? El cristianismo. Lo que es la vida de Jesús. Dice, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¿Obedecieron? Dice, entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Traigan a los apóstoles. Pero ya no estaban ahí. Dice la escritura, pero cuando llegaron los ancianos, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera en pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro.
Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Recuerden de que ya les habían prohibido de que le enseñaran eso. Los apresan, un ángel los libera y les da la encomienda de parte de Dios y de predicar el evangelio. Dice, entonces, versículo 26, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajeron sin violencia. Y dice, ¿por qué? Dice, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. A ellos ya se les había olvidado lo que está en los evangelios cuando dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Crucifícale, crucifícale. Ahora, miren lo que la respuesta dice, versículo 29, lo que es el título de nuestra predicación. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Pastor, ahí violaron la ley. Sí y no, ya lo expliqué. Sí, porque no se sometieron a las autoridades. Como dice Pablo, sométase a las autoridades. Sí, pero hay otra autoridad mayor. Y un rotundo no, violaron la ley porque arriba de la autoridad terrenal está la de Dios. Ahora, déjeme, como comencé hablando de los disturbios y todo eso, mire, mi intención no es hablar de política, demócratas con republicanos, no está basado en eso, sino está basado en la esencia del ser humano, el pecado, la corrupción, la avaricia, la codicia, el odio, la amargura. Por eso, no estoy hablando de política, sino de la conducta anarquista que se revela contra el mandamiento de Dios. Voy a poner unos ejemplos de las Escrituras para entender con objetividad este principio de la obediencia a Dios antes que a los hombres. Y quiero ser muy cauteloso. Póngame mucha atención. Dejo bien claro esto. Y yo apelo a la madurez para que no confundan mis palabras y se vaya por la tangente y tome mis palabras como pretexto para que continúe pecando. En el libro de Éxodo, capítulo 1, si quiere dejar un separador ahí, vamos a regresar. ¿Alguien tiene el tiempo? ¿Perdón? No, el tiempo de la predicación. No. 48 minutos. Muy bien. En Éxodo, eso quiere decir que vamos a comenzar, fíjense. Ahí está, vamos a comenzar. En Éxodo nos habla al comienzo, termina el libro de Génesis, habla de José, que José murió, José el soñador, que vino llevando a todo el pueblo de Israel a Egipto. Gracias. Dice en el versículo 8, 40 qué? Gracias. Dice, entrando, habla de un faraón. Aquí habla Éxodo capítulo 1, versículo 8, dice, entre tanto se levantaron sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Recuerden de que ellos se multiplicaban rápidamente, dice, para esto ya habían pasado 400 años casi.
la primera generación que llegó a Egipto. Dice, ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra y también se unan a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios. Yo creo que ya saben para dónde voy. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Ok. Bendijo Dios a las parteras por haber mentido, que es uno de los mandamientos, no matarás. Perdón, no mentirás, ¿cierto? Pero también estaba el otro mandamiento, no matarás. Dice la escritura que bendijo Dios a las parteras por haber mentido, ¿no? Dios las bendijo no por haber mentido, sino porque salvaron la vida de los niños inocentes. Las parteras fueron bendecidas al no violar la ley suprema de Dios que prohíbe la muerte insensata de vidas inocentes. Ahora, no quiere decir que Dios no nos da permiso de mentir. Mentirosillas. No nos está dando permiso, nos va a premiar por echar mentiras. De ninguna manera. Sino que está la mentira. Vamos a ponerlo en grado. Está la mentira. Pero está la vida. Entonces, ¿qué era mayor? Con la mentira puedes seguir viviendo, ¿sí o no? Miren, aquí los tengo enfrente. Pero pues si te quitan la vida, ¿cómo vas a seguir? Ya no. Entonces hay una ley mayor. Ellas entendieron, y Dios, miren lo que, no es Dios que las está premiando por la mentira, pero sí está viendo de que tuvieron temor a Dios, dice la escritura, porque temieron a Dios. Ahora, ¿hasta cuándo me debo de someter a las autoridades? Hasta que no violen el mandato de Dios. Si la ley te dice, ve y apedrea a aquellos, ¿por qué? Porque son mexicanos. Espérame tantito. Yo no estoy obligado a cumplir esa ley. ¿Me explico? Es a lo que voy. En Josué capítulo 2, versículo 1, nos habla, lo voy a sintetizar porque el tiempo se me está yendo, nos habla de que Josué envía espías a Jericó y los envía para que investiguen cómo está la ciudad, para atacar la ciudad. Y cuando se dan cuenta que los israelitas
están ahí en la casa de una prostituta llamada Rahab, le mandan decir, entrégalos, ¿dónde están? Y dice que llegaron los alguaciles, estoy parafraseando, llegaron ahí, ¿dónde están? Pues aquí están, pero no se salieron por allá, corran, alcáncenlos. Y los engañó, les mintió, porque ella los tenía resguardados ahí. Y dice la escritura que ella temía a Dios, porque había escuchado de Dios. Temían, sabemos de lo que Dios hizo a través de ustedes, cómo cruzaron el Mar Rojo. Ella tenía temor a Dios. No era de que no, voy a sacar ventaja aquí. No, sacó ventaja, pero estaba impulsado por el temor a Dios, porque estaba su vida, la vida de su familia estaba en juego, y prefirió mentir. Tanto así, mire cómo Dios obra, que viene siendo pariente del rey David, es la tatarabuela, ahorita no, Boaz es descendiente de Rahab, y de Boaz es donde viene la descendencia de David, y luego viene lo que es David, y de David viene Jesús. Mire, Dios ha usado mujeres no con buena reputación. Ahora, Dios es soberano. Dios usó a Tamar, que era la nuera de Judá, y a través de Tamar vino la descendencia, fíjese, de lo que viene siendo Jesús, de ese linaje. Recuerde que Dios nos sacó de lo más vil y despreciable de este mundo, hablando de la práctica que hicieron, para avergonzar a los sabios, a lo fuerte de este mundo, a lo que dice, no, yo muy santo, no te equivoques. Dios ha usado la vida de este varón, que usted no quiere saber dónde andaba, y ahora predicamos la palabra, así como usted. Tal vez sus familiares no le creen a usted por la vida que llevó antes, pero no se han dado la oportunidad de conocer al nuevo usted. Ahora, en Efesios 5:22, la escritura me dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿sí? Y ahí como que las mujeres, va a empezar otra vez, sí, fíjese. Ahí dice la escritura claramente, sujétese a su marido. ¿Por qué? Porque es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Si yo no me sujeto a Cristo, ustedes no están obligados a sujetarse al pastor, ¿sí? Ahora, cuando dice la escritura, dice, sujétense, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué significa? Que si el marido está de acuerdo, está obrando, está ejerciendo la autoridad como Dios le mandó, como Jesús lo hace. ¿Cómo? Mire, Jesús nos habla en el mismo contexto de esta escritura que maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella, habiéndola santificado, habiéndola purificado, habiendo perfeccionado con el lavamiento por su palabra. Habla de que Él es el que provee. Un marido es el proveedor, es el sustentador, es el que protege. Un marido es el que aconseja. Pero también en ese consejo también va exhortación, porque tiene autoridad, y Jesús tiene la autoridad en la iglesia, el que nos exhorta, el que nos enseña, el que nos provee, el que nos protege. Él es la autoridad en la iglesia y de todo varón. Y el hombre es la autoridad en la mujer. Por eso dice, sujétese a su marido como al Señor. Quiere decir que si el marido dice, vente, vámonos al baile, espérame un tantito. No, la escritura dice esto, santificarnos. No, que vente, vamos a echarnos vamos a echarnos un alipuz, vente, vamos a echar. No, ¿cómo crees? La escritura dice esto y dice esto. Entonces ya la mujer no está obligada a sujetarse a su marido. ¿Se fijan? En 1 Corintios 7:11 dice, y si se separan, hablando del matrimonio, Pablo está aconsejando a los corintios porque le hacen preguntas, y ahí en esa pregunta le dicen, se entiende que le hicieron esa pregunta por eso, y por lo demás, o sea, por lo que demás esa carta que me enviaron y me mandan esa pregunta,
Yo les aconsejo esto de parte de Dios. Y dice, y digo yo, no el Señor. Pero cuando dice esto no es de que Pablo se está rebelando contra la voluntad de Jesús, sino que él está diciendo, Jesús no tocó este tema en particular, hablando de la separación o el divorcio o la carta de repudio. A Jesús le preguntaron, ¿es lícito dar carta de repudio por cualquier causa? Y él dijo, pues que está escrito en la ley. Bueno, ya les enseña y da una razón por la cual, la única razón por la cual se puede divorciar o dar carta de repudio, lo que enseña Jesús. Y acá Pablo dice, y si se separa, si se quiere separar de su marido, dice, y si se separa, quédese sin casar. No, pastor, ya no puedo. Bueno, es lo que dice la Escritura, a menos que sea con un cristiano. Pero esa separación, mire, es muy complejo y se tiene que enseñar individualmente. Cada caso es diferente. Entonces, cuando está hablando de eso, es de que dice, si tu marido o tu esposa, que no es converso, consiente en quedarse contigo, tú que eres creyente, tú que eres cristiana o tú que eres cristiano, y consiente en quedarse contigo, no se separen, quédense juntos. Porque él está probando, bueno, pues ve a la iglesia, a mí no me interesa eso, las cosas de Dios a mí no, pero ve a la iglesia, no hay problema. Compra tu Biblia, sí, está bien, mientras me tengas mis chilaquiles ahí, sí, está bien, todo está bien. Pero si el hombre le dice, bueno, en este caso también dice esto, dice, porque si ninguno de los dos es cristiano, los hijos son inmundos, así lo dice. Pero si uno es creyente, el marido y los hijos son santificados. ¿Qué significa esto? Esto significa de que por el creyente, el esposo o la esposa que no es creyente o los hijos tienen oportunidad, están siendo apartados para ser presentado el evangelio a través del creyente. ¿Me explicó? Ok. Y Pablo sigue enseñando ahí en 1 Corintios, dice pero que si él se quiere ir, déjelo que se vaya. O ella, la que no es cristiana o el que no es cristiano, déjelo que se vaya. Pero ahí dice que el matrimonio que sea el hecho sin mancilla y que no se separe, lo que no. Bueno, pero si él te pone la condición, o Cristo o yo, ¿qué dice? Sepárese. Porque más vale que peques por esto y no que te pierdas en el infierno. O sea, ¿hasta dónde me debo sujetar al marido? Hasta que no viole el mandamiento de Dios. ¿Hasta dónde me debo de sujetar a una sujeción en armonía a mi esposa? Hasta que ella me diga, o tú Cristo o yo. Y si ella dice, pues, o si él dice, pues Cristo, pues te voy a dejar, pues allá tú. Es la voluntad de la persona incrédula, no del creyente, porque el creyente está obligado delante de Dios a quedarse con esa persona, si consciente. ¿Me explico? Ahora, les digo, todo esto es muy complejo, pero es un ejemplo. ¿Está violando la ley? Sí, en cuanto al matrimonio, pero en cuanto a la salvación, está firme, porque está creyendo en Jesús. Porque dice, porque no nos llamó a esclavitud. Y el estar con una persona incrédula es como estar esclavos. Otro ejemplo. Una mujer llamada Abigail no se sometió a su esposo llamado Nabal cuando vio el peligro eminente de perder su vida y la de sus criados por espada de David antes de que fuera rey. Porque recuerde que David andaba por ahí, pero le llegó la noticia a David de que Nabal estaba esquilando ovejas, quiere decir que como levantando cosecha para entender. Y dice, pues sabes que hemos cuidado tus pastores, hemos cuidado de tu ganado, pues ayúdanos a la causa. Y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Eli? No, yo no conozco a nadie. Y dice, no, es más, Saúl te anda buscando. Y dice que cuando le llegó la noticia a David, se puso, vamos a acabar con ese Nabal y con toda su casa. Y cuando le llegó la noticia a Abigail, que dijo, pues es mi marido, pues él decidió. No, ella lo que hizo, no, preparen unos taquitos, preparen un becerro, preparen unas enchiladas, vámonos a encontrar a David.
no se sujetó a su marido. ¿Por qué? Porque estaba en juego su vida y la vida de sus criados. No se sometió a su marido porque su marido no se estaba sometiendo a la voluntad de Dios. Porque sabían de que Abigail le dijo a David: yo sé que peleas por la causa de Jehová. Sabemos. Y no se sometió a su marido. Y Dios la bendijo quitándole ese marido. ¿Sabe? Así de que ya saben, mujeres. No se crean. También vemos cómo un padre pierde autoridad cuando se vuelve a rebelar delante de Dios. Está en rebeldía delante de Dios, como el rey Saúl, cuando sintió celos de David y lo quiso matar, y su hijo Jonatán desobedeció a su padre para irse al lado de David. Cuando lo quiso matar, va Jonatán con David y dice: mira, yo sé que tú eres el ungido y no te voy a matar, porque ya el rey Saúl ya quería matar por celos a David y no se sometió al padre. Sin embargo, se sometió porque sabía que era la voluntad de Dios que David iba a reinar, y le dijo: acuérdate de mi casa cuando reines. No se sometió al padre porque el padre no se sometía a Dios. Por eso, jóvenes, si su padre no se somete a Dios, ustedes no tienen por qué someterse a un padre prepotente, altanero, golpeador, esto, ratero, todo aquello. No tienen, no someterse en seguir su ejemplo. ¿Me explico? ¿Sí, jóvenes? ¿Jovencitas? ¿Sí? Sí, hermanos. Y eso nos demanda a nosotros como padres, ¿sí o no? Pastor, no les diga eso, de por sí, bien rebelde. No, pues ponte las pilas. Si no se sujetan tus hijos a ti, mujer, es porque tal vez no están viendo la sujeción a tu marido. ¿Verdad? Continuamos en Hechos, ya para terminar. Deme un minuto. En Hechos, para terminar, ahora sí podemos entender el versículo 29, 5:29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Ahora, recuerda esto, mi intención no es de que tomen mis palabras o mi enseñanza para caer en rebeldía. No, y dice: podemos mentir, una mentirilla piadosa. No te equivoques. Jesús dijo que tú sí sea sí, que tú no sea no. Pero cuando está en juego la vida, tu vida o la vida de los demás, míralo, el ejemplo de ellas, vamos a decir, de las parteras. ¿Me estoy explicando, hermanos? Yo apelo a su madurez, hermanos. Y es bien, yo me la jugué con esto. Miren, como les he enseñado, de todo lo que les he predicado a través de estos años, apelo a esa madurez, a ese crecimiento espiritual, hermanos, para que me entiendan esto que estoy diciendo. Porque no es fácil. Si le digo llego a una congregación que no sé cómo están, ahí está, dice el pastor que podemos mentir. No. Mire lo que dicen, continuando aquí, dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis. Y esa palabra matasteis en el griego está hablando en una postura que lo mataste con tus propias manos. Nada más usa 2 veces esa palabra. Dice: colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Cuando dice querían matarlos, es otra palabra que se usa nada más 2 veces. Dice que querían matarlos como al mismo Jesús, crucificarlos. Dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó a que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas,
mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no podréis destruir. No seáis tal vez hallado luchando contra Dios. Cuando una persona en una congregación se revela y se pone como un alguien, aquí dice, se puso como alguien. Cuando es de parte de Dios, créamelo, tiene el respaldo de Dios. Mi anhelo como pastor es de que de aquí salgan pastores, maestros, evangelistas. Denme la oportunidad de enseñar, de instruir y capacitarles a mi capacidad. Y tal vez el día de mañana ustedes ya mi capacidad ya, entonces van a necesitar a lo mejor un instituto o necesitar a alguien más que los siga instruyendo. Déjenme hacer mi trabajo en usted. Déjenme instruirle, capacitarle. Yo no recibí esto, hermanos. Cuando yo estuve dispuesto a irme al seminario, el Señor me dijo, siéntate, yo te enseñaré. ¿Qué hice? No, es que los hombres, no, yo me sometí a Dios y me hizo pasar por las mías. No me estoy poniendo de súper, pastor, hermanos. No. A todos el llamado es diferente. Usted no tiene que pasar por lo mismo que yo, porque también pagué consecuencias en no hacerlo en un orden. Pero aquí habla de unos que se pusieron. Pero dice el mismo Gamaliel, y es un hombre, no es Dios, pero estamos asumiendo que tenía entendimiento. Él dice, porque si el consejo es obra de hombres, se desvanecerá. ¿Cuántos pastores, pseudo pastores he visto que van cayendo? Unos tal vez eran llamados, pero apostataron. Otros se pusieron solos. Y otros son llamados por Dios. Y no importa si tengas 5, 10 o 20, 1500, los que tengas en la congregación. Eso no determina tu llamado. Lo que determina es quién te llamó. Dice, mas si es de Dios, no podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Mire, y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. Pero dice, después de azotarlos, sufrieron el vituperio. Jesús les dijo, me van a hacer testigos en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta los infines de la tierra. Me van a hacer mártires, porque el alumno no es más que su maestro. Y si Jesús dio su vida, ofreció su vida y todo lo que lo hicieron, usted no está exento a no pasar por cosas semejantes. La historia de los mártires de la iglesia está bañada y escrita con sangre, pero no se sometieron al César, no se sometieron a la antagonía, prepotencia de un hombre. Entiéndase lo que está aconteciendo en el mundo. Nuestra obligación como iglesia es someternos a Dios, a predicar el evangelio, ir y predicar el evangelio. No me estoy rebelando contra las autoridades, no. Ahorita tenemos permiso de predicar el evangelio libremente, estamos en un país libre.
Pero vendrá el día en que ya no vamos a predicar ni decir nada de los homosexuales, de las lesbianas, de esto, de aquello, ni del presidente. Vamos a caer en una dictaduría tarde que temprano, bajo el orden mundial, bajo el falso profeta y el anticristo. Son cosas que tienen que pasar. Y si yo no preparo a la iglesia, si yo no les enseño esto, el día que se presente ese anticristo, ustedes van a decir, sí, yo. Y se van a olvidar de Jesús. Y dice que fueron azotados. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. ¿Cómo? Gozosos. A pesar del vituperio, hermanos, a pesar de la burla de los demás, salieron gozosos. ¿Cómo sales de aquí? Porque tu familia se burla, ya traes pantalón de pincitas, ya te vistes así, se burlan de ti. Pero así se burlaron de Jesús. Le escupieron, le arrancaron la barba, pero Él consumó la fe hasta la muerte y muerte de cruz. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es menester hacerle caso a Dios antes que a los hombres. Pongámonos de pie. Sí, Señor. Y enséñame tu senda, encamíname en tu voluntad, en ti esperaré cada día. Muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tu senda. Encamíname en tu voluntad, en ti esperaré cada día. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tu senda. Encamíname en tu voluntad, en ti esperaré cada día. Muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tu senda. Encamíname en tu voluntad, en ti esperaré cada día. Gracias, Señor, por mostrarnos tu voluntad, Señor, de
Gracias por esa encomienda que nos has dado, Señor, de ir y predicar el Evangelio, Señor. Gracias te damos, Señor, por este privilegio, Señor. Nos gozamos, Señor, en tu presencia, Señor. Nos gozamos en el testimonio de los apóstoles, Señor. Nos gozamos, Señor, que fueron hombres dirigidos por ti, Señor, para no someterse a las autoridades, Señor, cuando violaban tu mandamiento, Señor, de ir y predicar el Evangelio, Señor. Danos de nuevo, Señor. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Danos ese poder, Señor, para, no porque no lo tengamos, Señor, sino porque tú ya nos lo has dado, Señor, pero queremos, Señor, someternos a tu voluntad, mi Dios, para imponer nuestras manos y que los enfermos sanen, Señor, para tener autoridad, Señor, de echar fuera demonios, Señor, para tener esa autoridad, Señor, siempre y cuando nos acercamos a ti, Señor. Tú nos respaldarás, mi Dios. Gracias, Señor, por esa autoridad dada a la iglesia, mi Dios. Gracias, Señor. Te damos honra y gloria, Señor, en el nombre precioso y poderoso del autor y consumador, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.